candidatos a la presidencia de la República en México. Primer debate en forma general sobre los conceptos o cuestionamientos formulados a cada uno de ellos sobre la violencia, la corrupción y la impunidad, que fueron los que estuvieron un poquito más acertados, porque una de las últimas preguntas pues ni siquiera la contestaron en forma muy concreta, como es la democracia, el pluralismo y la vulnerabilidad, en el cual yo observo que ninguno de los 5 candidatos tuvo una respuesta nada satisfactoria en este último cuestionamiento. En los otros 3 hubo aproximaciones, se acercaron un poquito diciendo que había que crear una fiscalía, mejorar la policía y combinar los centros penitenciarios para posiblemente crearles una presión a estas personas o grupos de criminales que están detenidos en cárceles. Pero también tenemos la otra respuesta de creación de fiscales independiente, de reformas al artículo en forma particular para mejorar este aspecto. En eso coincidieron en forma muy general, pero lo cierto en forma general la población y su servidor no dista mucho de eso, que este tipo de debates solo fue como un circo en el cual no hubo respuestas satisfactorias o propuestas concretas, mucho menos en ninguno de los casos decían pues cómo abordarlo. El cómo, que eso es lo que esperaba los especialistas y algunos profesionistas y profesionales de la población en todo el país, lo cual no era tan fácil por los tiempos, y la otra es que se dedicaron a entre dimes y diretes, sacándose sus verdades o verdades a medias entre uno y otro, viendo que ninguno de los 5 se queda limpio, porque los 2 que aparentemente ahorita no están en partidos, que son en forma independiente, tenían o tuvieron sus réplicas por incluso la propia conductora o la que estaba haciendo los cuestionamientos, conductoras o periodistas respectivamente, y de las tres personas que había ahí como moderadores. Y entonces en el caso de Margarita pues le hicieron la observación de que se dedicara a defender menos la gestión de su esposo Felipe Calderón, y el Bronco, que había hecho un compromiso y había mentido a el estado que debiera de estar gobernando en lugar de estar ahorita en campaña, porque él hizo un compromiso e incluso pues de esa manera les estaba fallando y mintiendo a esa población o esa parte del país del cual él es gobernador con permiso o licencia. Los otros 3 pues han estado en partidos, y tenemos uno que se autopropuso, que tiene, le dicen que vive como magnate y tiene otros negocios posiblemente no tan transparentes. En el caso de López Obrador, con todos los antecedentes y errores que ha cometido, y el estar saltando de un partido a otro, eso le
le crea un problema en la población, porque solamente lo ven por simple conveniencia, estar desertando de un partido y otro, de acuerdo a su ambición de llegar a la presidencia de la República. Sin duda, pues el candidato del PRI, con cero aprobación, a excepción de sus afiliados que tiene el partido, y afiliados, y por lógica, como se sabe, de todos los paleros, e incluso que les están pagando, no solamente el PRI, sino los otros dos alianzas, que incluso llegan a pagarles para que formen un mitin o un público en algunos de esos mítines durante las campañas respectivas. Y entonces, ni a quién irle. Eso es la conclusión de este gran debate, o pequeño debate, el cual solamente fue sobre ataques y sacar sus cuestionamientos negativos que ha tenido todos y cada uno de los candidatos. Lo que ocasiona que la población, en lugar de preferir, se vea en una situación de gran problemática para poder definir o decidir. Porque en forma conjunta, si cada uno de los mexicanos analiza y conoce la trayectoria de todos y cada uno de los candidatos, al final de cuentas va a decir que los candidatos pues no tienen una trayectoria definida, limpia, transparente, mucho menos de generación de propuestas. Y lo cierto es que no nada más son los candidatos. Atrás de los candidatos están toda la serie de partidos dentro del país, los cuales no tienen propuestas específicas sobre una gestión de gobierno en los diferentes niveles, y no se descarta la federal, para poder resolver la problemática del país. Ponen los aspectos generales, o tal vez lo que se llama un programa general, pero de esto a desarrollarlo lo hacen algunos ya cuando están electos, por supuesto, ya cuando están electos, y hasta entonces, o su primer año de gestión, es cuando empiezan a formular el famosísimo Plan Nacional de Desarrollo, o planes estatales, o planes municipales. Pero mientras tanto, no hay una definición de propuestas, y esto lo puede comprobar en forma general cualquier ciudadano a lo largo y ancho de la República. Lo cierto es que todo esto han sido gastos. ¿Gastos de qué? Pues gastos de el erario público, del presupuesto, de los impuestos, entre otros, para financiar estas campañas, que son nada funcionales. Cabe mencionar que hay otras formas de hacer procesos electorales y campañas, tanto por los candidatos, partidos, e incluso el propio organizador, que es el INE, el cual pareciera estar pues muy por abajo de las perspectivas que muchos de los ciudadanos esperamos. Y yo pudiera enumerar la forma de hacer política en México. Lo cierto es que ya lo he hecho en las redes sociales y en otros medios a mi alcance, pero eso implica que
se roben las ideas, como algunos de los candidatos o precandidatos a los cuales estuve tuiteando y mandándoles en las distintas redes sociales críticas a sus expresiones o sus propuestas, de las cuales algunas las llegué a ver. Me atrevo casi a decir que algunas de ellas las retomaron y las han tomado para proponerlas en esta gestión. Y no en esta gestión, sino también en la administración actual. En este proceso de campaña, algunos candidatos han tomado algunas de las observaciones que su servidor ha hecho en las redes sociales, a ellos en particular y a los partidos en forma general, pero también a la administración pública federal. En la medida en que se puede uno hacer las observaciones positivas o como las quieran ver, se les ha hecho en todos los errores de gobierno y administración, y el INE no es uno de los que se quede atrás. He hecho las críticas y ahí están publicadas. Y entonces pues ha tratado de cambiar algunos aspectos. Como tal, a veces las declaraciones de su servidor y de muchos inconformes, políticos o no políticos, periodistas o pensadores, han hecho observaciones y críticas a los gobiernos en forma positiva, de tal forma que, si se dieron cuenta, ahorita la Cámara de Diputados pues acaba de aprobar, lógicamente, para evitar que el nuevo presidente que se elija llegue con esa iniciativa de eliminar el fuero. Y eso quiero comentarles que era en uno de los programas de en un programa radiofónico de un conocido periodista, que incluso intentó ser candidato a la presidencia, pues también había puesto cuestionamientos para eliminar el fuero, para eliminar diputados de elección proporcional, que no ayudan en nada y sí perjudican en los gastos. Entonces, pero no le han hecho mucho caso y lógicamente no tuvo mucho apoyo en este preregistro a los candidatos. Quiero comentarles para algunos que jamás se enteraron y jamás se enterarían si no es por este medio, que hubo más de 80 y tantos precandidatos o personas que se quisieron registrar como candidatos a la presidencia, y que sin duda pues es probable que todos y cada uno de ellos tenga aportaciones positivas a una gestión más adecuada y transparente para esta nación. Lástima que voy a suponer y quiero suponer que algunos, por su propia convicción, dirían que no trabajarían con cualquiera de los 5 candidatos, como incluso su servidor difícilmente compaginaría con alguno de los candidatos por toda su trayectoria negativa que conozco, la he vivido, y entonces más sin en cambio, aquí está mi opinión muy personal. Adalberto Elías González Gómez, y hasta pronto. Gracias.